Jean-Claude Van Damme es un nombre que el mundo entero reconoce, un ícono absoluto del cine de acción. Un cuerpo forjado a base de disciplina extrema y una carrera que parece sacada de una película. Pero detrás de las cámaras existe una historia oscura que muy pocos conocen y que casi nunca se cuenta completa. Una vida marcada por gloria, caídas brutales, adicciones severas, escándalos, infidelidades, peleas en eventos internacionales, conflictos con estudios de Hollywood y decisiones impulsivas que estuvieron a punto de destruir todo lo que había construido. Mientras el público veía al héroe invencible en la pantalla, fuera de ella, Van Damme dormía en su coche, consumía cantidades alarmantes de drogas y perdía el control de su vida personal. Y en medio de ese caos, crecía su hija Bianca Brie, atrapada entre divorcios, reconciliaciones y el peso de llevar un apellido legendario. Hoy surge una pregunta incómoda y profundamente polémica. ¿Es posible que Bianca haya logrado avanzar más que su propio padre precisamente por no repetir sus errores? En este video vamos a revelar episodios poco conocidos sobre el consumo extremo de sustancias, romances ocultos durante rodajes, enfrentamientos físicos con otros actores, contratos millonarios rechazados por arrogancia y cómo todo esto afectó directamente a sus hijos. También descubrirás por qué Bianca casi abandona su carrera debido a la depresión, cómo una lesión cambió para siempre su destino y por qué tuvo que alejarse del propio Van Damme para ser tomada en serio en Hollywood. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. Esto es fundamental porque ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar este contenido a más personas que buscan historias reales, intensas y sin censura. Si puedes apoyar aún más el canal, utiliza el Super Thanks. Tu apoyo permite que sigamos creando videos más profundos e investigativos. Y si no puedes, no pasa nada, deja en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre la relación entre Van Damme y su hija te va a dejar completamente impactado. La historia de Jean-Claude Van Damme comienza muy lejos de Hollywood, en un entorno sencillo y sin ningún indicio de la fama que alcanzaría años después. Nacido el 18 de octubre de 1960 en Bruselas, Bélgica, con el nombre de Jean-Claude Camille Fran Oys Van Verenboer, creció en una familia trabajadora y estable, con un padre contable y una madre florista. Desde pequeño fue un niño tímido, físicamente frágil y con poca confianza en sí mismo, muy distinto a la imagen de fuerza y seguridad que más tarde proyectaría en la pantalla. Sus padres notaron pronto que necesitaba una actividad que lo ayudara a fortalecerse tanto física como mentalmente. Y fue así como, a los 10 años, su padre decidió inscribirlo en clases de Karate Shotokan, una disciplina que marcaría para siempre su vida. Al principio, Jean-Claude no destacaba por su fuerza, sino por su constancia, su capacidad de concentración y una disciplina poco común para su edad. Cualidades que con el tiempo se transformarían en su mayor ventaja. El entrenamiento diario le enseñó control, respeto y perseverancia. Valores que comenzaron a moldear su carácter y a darle un propósito claro. Con los años, su dedicación lo llevó a entrenar en centros más avanzados, rodeado de atletas mayores y más experimentados, lo que lo obligó a superarse constantemente. Paralelamente, descubrió el ballet, una decisión que muchos consideraron extraña para un joven que practicaba artes marciales, pero que resultó fundamental para desarrollar su equilibrio, coordinación y flexibilidad, rasgos que más adelante se convertirían en su sello personal. Lejos de ser un simple complemento, el ballet reforzó su comprensión del movimiento corporal y le permitió unir fuerza y elegancia de una manera poco común en el mundo de la acción. Durante su adolescencia, Jean-Claude amplió su formación incorporando otras disciplinas de combate, atraído no solo por la técnica, sino por la filosofía que cada arte transmitía, siempre buscando mejorar su control físico y mental. A pesar de sus avances, su camino no estuvo exento de inseguridades y dudas, ya que seguía viéndose a sí mismo como alguien que debía esforzarse el doble para destacar. Sin embargo, cada entrenamiento reforzaba su convicción de que la constancia podía vencer cualquier limitación inicial.
Con el paso del tiempo, comenzó a forjar una mentalidad ambiciosa, alimentada por el deseo de trascender las fronteras de su país y demostrar que su talento podía llegar más lejos. Bélgica empezaba a quedarle pequeña para los sueños que crecía dentro de él, y aunque aún no lo sabía con claridad, su destino ya apuntaba hacia escenarios mucho más grandes. Esta etapa de formación marcada por sacrificio, aprendizaje y una búsqueda constante de superación, sentó las bases del hombre que más tarde conquistaría el cine de acción, preparando el terreno para el siguiente capítulo de su vida, cuando la ambición, el riesgo y la oportunidad comenzarían a entrelazarse de forma decisiva. La fama no llegó a Jean-Claude Van Damme de forma inmediata ni sencilla, pero cuando finalmente apareció, lo hizo con una intensidad capaz de cambiarlo todo. Después de años de preparación, sacrificios y pequeños papeles, su imagen comenzó a captar la atención de productores que buscaban un nuevo rostro para el cine de acción. Alguien con presencia física, carisma y una autenticidad que no pareciera fabricada. El éxito repentino lo colocó en una posición que jamás había imaginado durante su infancia en Bélgica, pasando en muy poco tiempo de la incertidumbre absoluta a convertirse en una figura reconocida a nivel internacional. Con la popularidad llegaron los contratos, los viajes constantes, la presión de mantener una imagen perfecta y la exigencia de superar cada proyecto anterior. Van Damme se transformó en un símbolo de fuerza, disciplina y triunfo, admirado por millones que veían en él a un héroe moderno capaz de vencer cualquier obstáculo. Sin embargo, ese mismo ritmo acelerado que impulsó su carrera comenzó a erosionar lentamente su estabilidad personal. El éxito continuo le abrió puertas, pero también lo expuso a un entorno donde los excesos eran normalizados y las tentaciones constantes. Poco a poco, la línea entre el personaje invencible de la pantalla y el hombre real empezó a difuminarse, y la necesidad de rendir siempre al máximo lo llevó a buscar escapes que, en lugar de aliviar la presión, terminaron por intensificarla. La fama alimentó una sensación de invulnerabilidad que lo hizo creer que podía controlar cualquier situación, incluso aquellas que claramente se le estaban escapando de las manos. Mientras su nombre encabezaba carteles y su imagen dominaba la taquilla, su vida personal comenzaba a fragmentarse, marcada por relaciones inestables y decisiones impulsivas que reflejaban un conflicto interno cada vez más profundo. La autoconfianza que lo había llevado al éxito se transformó lentamente en una carga, y la necesidad de mantenerse en la cima lo empujó hacia un ciclo peligroso de agotamiento y autodestrucción. Aún así, el público seguía viendo al luchador perfecto, sin imaginar que detrás de esa figura poderosa se escondía alguien luchando consigo mismo, atrapado entre la gloria que había conquistado y las consecuencias de no saber detenerse a tiempo. Un contraste que prepararía el escenario para los momentos más oscuros y reveladores de su historia. El nacimiento de Bianca Brie Van Damme marcó un punto de inflexión silencioso en la vida de Jean-Claude Van Damme, aunque en aquel momento pocos lo percibieron como tal. Bianca llegó al mundo en medio de una etapa de enormes contrastes, cuando su padre vivía el auge de la fama y al mismo tiempo comenzaba a enfrentarse a tensiones personales que se intensificarían con los años. Desde sus primeros días, la vida de Bianca estuvo rodeada de movimiento, cambios y una dinámica familiar lejos de ser convencional, marcada por separaciones, reconciliaciones y la constante atención mediática que acompañaba el apellido Van Damme. A diferencia de una infancia tranquila y estable, Bianca creció aprendiendo a adaptarse, desarrollando una fortaleza emocional que se fue formando casi de manera instintiva. Rodeada por padres con una disciplina física extraordinaria, el ejercicio y el entrenamiento se convirtieron en parte natural de su día a día, no como una obligación, sino como una forma de expresión y equilibrio. Desde pequeña mostró una notable coordinación, resistencia y determinación, cualidades que llamaban la atención de quienes la observaban entrenar. Sin embargo, más allá del talento físico, Bianca también creció observando de cerca las luces y sombras de la fama, entendiendo muy pronto que el éxito no siempre garantiza estabilidad ni felicidad. Esta realidad influyó profundamente en su manera de ver el mundo, llevándola a buscar identidad propia
en lugar de vivir únicamente a la sombra de su padre. A medida que fue creciendo, encontró en el deporte un refugio y una vía para canalizar sus emociones, desarrollando una mentalidad competitiva y una disciplina que reflejaban, pero no imitaban, el legado paterno. Al mismo tiempo, la constante exposición al entorno del cine despertó en ella una curiosidad natural por la actuación. Aunque sin la intención inmediata de seguir ese camino, Bianca comenzó a forjar su carácter en un espacio donde el apellido abría puertas, pero también imponía expectativas difíciles de ignorar. Esa combinación de privilegio y presión moldeó su personalidad, preparándola para los desafíos que vendrían más adelante, cuando tendría que decidir si aceptar el peso del legado familiar o construir su propio rumbo. Así, su nacimiento no solo significó la llegada de una hija, sino el inicio de una nueva etapa en la historia de los Van Damme. Una etapa que conectaría inevitablemente el pasado turbulento de su padre con el futuro que Bianca estaba destinada a crear. La construcción de la propia identidad de Bianca Bray Van Damme no fue un proceso inmediato ni sencillo, sino el resultado de años de búsqueda personal, disciplina y decisiones conscientes para no quedar atrapada únicamente en el legado de su apellido. Desde muy joven entendió que llevar el nombre Van Damme abría puertas, pero también generaba comparaciones constantes y expectativas casi imposibles de satisfacer. En lugar de apoyarse exclusivamente en esa herencia, Bianca optó por el camino más difícil en prepararse, equivocarse y aprender lejos del foco mediático. Tras experimentar de primera mano la exigencia del alto rendimiento deportivo, comprendió que su valor no dependía de cumplir un único rol, sino de explorar quién era realmente y qué quería expresar a través de su cuerpo y su mente. El paso hacia la actuación llegó acompañado de una autocrítica profunda, consciente de que no bastaba con aparecer en pantalla, sino que debía desarrollar una base sólida que le permitiera ser tomada en serio. Para ello, invirtió tiempo en formación, entrenamiento físico constante y estudio del arte interpretativo, combinando su fortaleza atlética con una sensibilidad que no siempre se espera en el cine de acción. Al adoptar el nombre artístico Bianca Bray, dio un paso simbólico pero decisivo, marcando una separación clara entre su identidad personal y la figura legendaria de su padre. Esta elección reflejaba su deseo de construir una carrera auténtica, donde cada logro fuera consecuencia de su esfuerzo y no solo de su linaje. A lo largo de este proceso, Bianca aprendió a convivir con la comparación sin dejar que la definiera, utilizando la presión como motivación para superarse. Su enfoque se centró en demostrar que era posible ser fuerte y femenina, disciplinada y creativa, manteniendo una imagen propia que conectara con nuevas generaciones. Con el tiempo, su constancia comenzó a dar frutos, y poco a poco fue ganando reconocimiento no como la hija de una estrella, sino como una profesional comprometida con su evolución. Este camino de autodefinición no solo consolidó su identidad, sino que también preparó el terreno para enfrentar los desafíos más complejos de su carrera, mostrando que su historia no era una simple extensión del pasado, sino una narrativa en construcción que avanzaba con determinación hacia su propio destino. El contraste con su hermano Nicholas se volvió inevitable con el paso del tiempo y terminó reforzando aún más el camino que Bianca Bray había elegido para sí misma. Mientras ella apostaba por la disciplina, la preparación constante y una evolución silenciosa pero firme, Nicholas creció envuelto en un contexto mucho más turbulento, marcado por conflictos familiares, exposición mediática negativa y una relación inestable con la figura paterna. A diferencia de Bianca, que aprendió desde temprano a canalizar la presión en autocontrol y enfoque. Nicholas parecía cargar con el peso del apellido de una manera más caótica, reaccionando con impulsividad y dificultad para encontrar equilibrio. Esta diferencia no solo se reflejó en sus trayectorias personales, sino también en la forma en que cada uno se relacionó con el legado de Jean-Claude Van Damme. Bianca entendió que la única manera de honrar ese legado era construyendo algo propio, mientras que Nicholas quedó atrapado entre expectativas externas y conflictos internos que limitaron su desarrollo. Para Bianca, observar el camino de su hermano funcionó como una advertencia silenciosa sobre los riesgos de perder el rumbo
cuando no existe una identidad clara, reforzando su decisión de mantenerse enfocada y emocionalmente estable. Aunque ambos compartían la misma sangre y una herencia mediática poderosa, sus elecciones los llevaron por senderos muy distintos, demostrando que el entorno no determina por completo el destino, sino la forma en que cada persona decide enfrentarlo. Este contraste terminó consolidando la imagen de Bianca como alguien que no solo heredó talento físico, sino también una madurez poco común, capaz de transformar la presión familiar en motivación y de avanzar con paso firme hacia una carrera construida sobre responsabilidad, conciencia y propósito propio. Cerrando así un capítulo clave que conecta directamente con la evolución final de esta historia. Hoy, Jean-Claude Van Damme representa una figura muy distinta a la que dominó el cine de acción décadas atrás, no por la pérdida de relevancia, sino por la transformación que ha atravesado a lo largo de los años. Tras experimentar el punto más alto de la fama y también sus momentos más oscuros, Van Damme logró reconstruirse desde una perspectiva más consciente, aceptando públicamente sus errores y hablando con mayor honestidad sobre las consecuencias de sus decisiones pasadas. A nivel profesional, ha sabido adaptarse a un nuevo lugar dentro de la industria, aceptando papeles que dialogan con su legado sin intentar competir con su versión más joven, lo que le ha permitido mantenerse vigente y respetado. Más allá del cine, Van Damme ha ampliado su voz hacia causas que reflejan una visión más madura del mundo, utilizando su imagen pública para promover mensajes de conciencia y responsabilidad. Este cambio de enfoque ha reforzado la idea de que el verdadero legado no se limita a las películas icónicas, ni a los aplausos del pasado, sino a la capacidad de evolucionar y dejar un ejemplo humano detrás del mito. Al observar el recorrido de su hija y reconocer su independencia, Van Damme parece haber encontrado una forma de cerrar ciclos, entendiendo que el éxito también consiste en permitir que la siguiente generación avance sin repetir los mismos errores. Así, su historia actual no se define solo por la nostalgia de una era dorada, sino por la aceptación de una vida marcada por caídas y aprendizajes, consolidando un legado que trasciende la acción en pantalla y se ancla en la posibilidad real de transformación y continuidad. La historia de Jean-Claude Van Damme y Bianca Brie no es solo un relato sobre fama, artes marciales o cine de acción, sino una narrativa profundamente humana sobre elección, consecuencia y evolución. A lo largo de los años, Van Damme pasó de ser un joven inseguro con grandes sueños a una superestrella mundial, para luego enfrentarse a sus propias sombras y aprender, muchas veces, de la forma más dura, que el éxito sin equilibrio tiene un precio elevado. En paralelo, Bianca creció observando de cerca tanto la grandeza como las grietas de ese mundo, y lejos de idealizarlo, decidió construir su camino con conciencia, disciplina y una identidad propia. Mientras el apellido Van Damme abría puertas, también imponía cargas que solo podían superarse con carácter y claridad de propósito. El contraste entre generaciones deja una lección clara. El verdadero legado no se mide únicamente por la fama alcanzada, sino por la capacidad de aprender del pasado y transformarlo en algo mejor. Hoy, padre e hija representan dos etapas distintas de una misma historia, unidas no por la comparación, sino por la evolución. Si te sorprendió esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos y verdades detrás de las vidas de las grandes estrellas, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, así no te perderás ningún contenido exclusivo. Deja tu like, porque cada reacción ayuda a que más personas puedan conocer estas historias impactantes y reales. Si quieres apoyar aún más el canal, utiliza el Super Thanks. Tu contribución permite que sigamos investigando y produciendo videos de calidad. Y si no puedes, no hay problema. Comenta aquí abajo cuál fue la parte que más te sorprendió o impactó. Queremos conocer tu opinión.